Bienvenido a una nueva clase para trabajar la técnica del puntillismo con arrastre y degradado básico para crear mandalas con efectos. Para este mandala te voy a proponer tres desafíos. El primero es intentar trabajar sobre un lienzo de lona. Para muchos, trabajar sobre un lienzo de lona que es tela representa un gran desafío porque muchas veces los puntos y los puntos de arrastre no tienden a verse bien, ya que la lona absorbe más cantidad de acrílico y le da un efecto un poco desinflado a los puntos que vamos creando. En este video te voy a dar algunos tips y secretos que te permitirán crear un mandala precioso sobre un lienzo de lona, considerando que estos lienzos son más versátiles, son más livianos y fáciles de colgar en una pared. El segundo desafío es únicamente utilizar pintapuntos para hacer nuestros puntos y técnicas de arrastre. Yo sé que muchas personas prefieren trabajar con pinceles, ya que se pueden crear innumerables diseños, pero tiene muchas ventajas aprender a utilizar únicamente el pintapuntos porque podemos crear los mismos diseños y además con la práctica nuestros puntos de arrastre quedan incluso aún más definidos que con el pincel. Ya lo verás. Y finalmente, el tercer desafío es que puedas elegir entre 2 a 3 colores principales para utilizarlos en tu mandala en diferentes tonos. Para obtener los diferentes tonos de degradado, te recomiendo utilizar un acrílico de color blanco. De esta manera elegirás el color principal y le darás diferentes tonos agregándole más cantidad de blanco. Estos colores en degradado le darán un efecto dimensional maravilloso a tu mandala, que además le dará un efecto visual muy agradable cuando quieras utilizarlo como un mandala de meditación a través de la visualización y contemplación. Y volviendo a la preparación de nuestro mandala, es importante recordar que para el caso de los lienzos de lona es necesario aplicarle una capa consistente de base del color que hayas elegido previamente. En este caso yo le apliqué 3 capas de base negra con una marca de acrílico particular que me he dado cuenta que al momento de secar le da una superficie un poco más sintética como la de plástico. En las recomendaciones yo les voy a decir qué tipo de acrílicos tienden a secar así, porque definitivamente su consistencia es mucho más densa, así que siento que solamente aplican si los utilizamos como base. Yo estoy utilizando una base de color negro porque me gusta utilizar tonos más claros, tonos más pasteles para el mandala. Pero si tú quisieras utilizar una base de color más claro, tendrías que considerar trabajar con tonos y colores más oscuros para que puedan resaltar en tu base. Una vez trabajadas las secciones de nuestro mandala, podemos empezar. Para el punto central estoy cargando 3 veces la tinta porque quiero que este punto tenga una dimensión y un volumen bastante elevado. Otra recomendación es esperar a que el punto seque completamente para poder añadirle más dimensión. A continuación, estoy creando estos puntos de arrastre que van de afuera hacia adentro y estoy utilizando el tamaño más pequeño de mi pintapunto para poder crearle esta colita que muchas veces buscamos en los puntos de arrastre. Es importante que le pierdas el miedo a trabajar las colitas o la parte final de estos puntos de arrastre con un pintapunto que sea mucho más finito. Incluso he llegado a conocer personas que han utilizado agujas para poder crearle esta pequeña colita. Muchas veces les he mencionado que la textura ideal de los acrílicos es que sean líquidos y fluidos para poder trabajar los patrones, técnicas de arrastre y puntos bien definidos. Sin embargo, para trabajar en un lienzo de lona, recomiendo que los acrílicos tengan una textura más densa. En caso de que tus acrílicos sean demasiado fluidos o demasiado líquidos, tengo un secreto que te puede interesar y es utilizar la cola o goma escolar. Estas tienen una textura muy acuosa que ayudaría perfectamente a los acrílicos que son muy líquidos. Incluso cuando se aplican a los acrílicos que están muy secos o que empiezan a cuartearse, he visto que humecta muy bien la textura del acrílico, tanto si lo quieres utilizar sobre superficies lisas o sobre lienzos de lona. Inténtalo. Antes de continuar con la descripción de la clase, déjame darte algunas recomendaciones para poder elegir los colores principales de tu mandala.
Inicialmente siempre recomiendo hacer una meditación guiada o técnicas de respiración para poder conectar con tu conciencia superior y de esta manera puedes intencionar los colores cuya energía o frecuencia necesitas. Si por el contrario ningún color te inspira, simplemente puedes entrar a internet y buscar diferentes paletas de colores para inspirarte. En lo personal, yo elegí 3 colores: azul, marrón y amarillo. Como verás, en el caso de los puntos marrones, a continuación estoy utilizando puntos en un tono mucho más claro, que es prácticamente el marrón más claro que tiene un tono crema. Y lo que estoy haciendo es utilizar este color alrededor de los puntos marrones con la técnica escalera o la técnica en degradé. Y esto lo hago porque a continuación voy a seguir utilizando los tonos marrones que van desde el más claro al más oscuro para cada uno de estos pétalos. Algo que también habrás visto es que no he creado un diseño previo. Mi intención es que para este mandala simplemente yo deje salir las ideas, mi intuición y creatividad como me vaya fluyendo. A continuación, verás que voy a utilizar unos puntos de arrastre o pétalos en gota alrededor de los pétalos que acabamos de formar. Esto en un color un poquito más oscuro al que utilicé previamente, que es ese tono cremita claro. Estos también pertenecen al marrón inicial, solamente que en tonos más claros, porque como les decía anteriormente, la intención es que vayan del color más claro al más oscuro en cada uno de estos pétalos y darle esa dimensión de algo que va creciendo, de algo que se va formando. También es importante que marquen bien las líneas guía y las utilicen como referencia para poder trazar pétalos simétricos. Como podrás ver, acabo de terminar con el degradado de tonos marrones alrededor de cada pétalo, utilizando como referencia el color más claro al centro y el color marrón más oscuro hacia afuera. Ahora voy a repetir el mismo patrón, pero utilizando como referencia el color azul. Para ello, he marcado los puntos azules 2 veces con suficiente tinta y con un pintapuntos más delgado estoy estirando hasta formar esta gotita perfecta que mira hacia afuera. A continuación, voy a utilizar tonos del mismo color, pero que van desde el más oscuro hasta el más claro para poder crear este efecto. Te habrás dado cuenta que las gotas o puntos de arrastre que estamos trabajando hasta ahora son pequeños y no requieren como mayor cantidad de tinta que la que aplicamos al inicio. Hay que tener confianza al momento de extender el punto para poder crearle una colita con el mismo pintapuntos. Ahora lo que hacemos es nuevamente repetir el mismo patrón de pétalos de arrastre en la misma dirección que van desde el centro hacia afuera, pero en un tono más claro. Y de esta manera seguiremos repitiendo hasta encontrar un celeste más claro. Bueno, les voy a compartir algo curioso que me sucedió cuando estaba pintando este mandala y es que me di cuenta que el degradado de tonos amarillo se parecían demasiado al degradado de tonos marrón y prácticamente el amarillo se perdía con los tonos marrones. Por eso es que en último momento tuve que cambiar los tonos amarillo por verde. Lo único que hice fue añadirle una pizca de verde en cada tono que iba en degradado del más oscuro al más claro y así obtuve este verde. Así que fue un cambio de último momento. Como se darán cuenta, estos pétalos o puntos de arrastre, que ahora son en color verde, tienen la intención de hacer ver que el mandala se vea con pétalos más pequeños combinados con pétalos más grandes. Estoy combinando además la técnica de puntos en escalera o puntos en degradé, pero que no llegan exactamente hasta la raíz de los pétalos verdes, sino hasta cierta distancia. Esto es porque quiero darle un efecto diferente a medida que vaya colocando los pétalos que van a seguir siendo de arrastre.
combinando desde un tono más oscuro hasta el tono más claro. Prácticamente todos los pétalos que vayamos trabajando van a estar con esa combinación o tonos degradados. Algunas consideraciones a tener en cuenta cuando querramos hacer los puntos de arrastre o gotas en un lienzo de lona. Es importante considerar la precisión y la presión que nosotros hacemos en nuestra mano al momento de hacer el arrastre. Ya te habrás dado cuenta que en el caso de un lienzo de lona, esta tela tiende a ser flexible y tiende a hundirse si nosotros le aplicamos mucha presión, lo que generaría que nuestros trazos se deformen un poco. Así que solo requiere un poquito de práctica que nosotros conozcamos la superficie de la lona y cuánta presión queremos aplicar al momento de hacer los puntos o los trazos. Y te recomiendo algo que seguramente ya lo he mencionado antes y es conseguir una agenda o una bitácora o un cuadernillo que prepares a mano donde puedas guardar todos los patrones y combinaciones de colores que hayas creado. Puedes guardar las combinaciones que más te hayan gustado. Incluso puedes guardar los patrones que se te hayan ocurrido y te gustaría reutilizar en un próximo mandala. Ya verás cuán útil es esto. A continuación, y utilizando como referencia las circunferencias, vamos a trazar los puntos de arrastre o pétalos más largos. Para esto es importante cargar suficiente tinta al inicio y luego suavemente ir extendiendo el exceso de tinta hasta formar una colita. Recuerda y no tengas miedo de utilizar un pintapuntos más delgado en caso de que la colita al inicio no te quede bien, pero como siempre les digo, es solamente cuestión de práctica, considerando además que en el caso de lona hay que manejar una presión un poco más liviana. Yo elegí que estos pétalos, pese a ser largos, no sean muy gruesos. Uno, porque el tamaño de mi lienzo es pequeño y dos, porque quiero que resalte un poco el degradé de tonos que vamos a ir manejando. En este caso, que van de un azul oscuro a un azul o celestito más claro alrededor de estos pétalos verdes. Los siguientes pétalos que van en un tono más claro son más pequeños, esto porque nuevamente cuando trabajamos con tonos degradados también es importante combinar diferentes tamaños en cada pétalo para que dé esa expresión visual de crecer o de encogerse. Y en el caso de los mandalas llega a verse muy bonito porque los mandalas siempre y ya de por sí te dan esa sensación de estar expandiéndose constantemente. Verás, por ejemplo, que a partir de este diseño, el mandala se va formando a sí mismo. Puedes, por ejemplo, en el espacio entre cada pétalo añadirle diferentes puntos, técnicas, diseños, patrones, manteniendo siempre la sintonía entre los tonos del mismo color, yendo desde el más oscuro al más claro o viceversa. En este caso estoy completando un punto de arrastre para adornar los pétalos verdes que están encerrados en los puntos o pétalos azules, con la intención de que se vaya formando a sí mismo, y luego se me ocurrió añadirle puntos en degradé en sentido inverso, añadirle una combinación entre dorado y los azules para cerrar el círculo y darle una forma de corazón. Y a partir de aquí es mi invitación que tú puedas permitirte improvisar en tus propios diseños, que te puedas permitir improvisar como te vaya sugiriendo tu intuición. Como verás, cuando estaba editando este video, al inicio yo había elegido el color amarillo, pero luego me di cuenta que el amarillo desaparecía en mi mandala porque se parecía mucho a los degradados del color marrón y decidí y me permití cambiar en último momento y nuevamente sentí que el resultado quedó muy bonito. La improvisación en nuestra meditación creando mandalas es fundamental porque nos ayuda a mejorar nuestra creatividad. No solamente nuestra creatividad en el plano artístico, sino también en nuestra capacidad para encontrar diferentes soluciones a los problemas que se van presentando en la vida diaria. Lo que también les recomiendo cuando meditan creando mandalas es que no se aferren solamente a un diseño o a una técnica o a un color, sino que se permitan experimentar diferentes formas, diferentes colores, combinaciones,
A veces sí recomiendo crear un diseño previo, pero también recomiendo que durante ese proceso creativo te permitas improvisar tus diseños, cambiar tus diseños sin miedo, ya que meditar creando mandalas nos transforma constantemente.